Gracias, Ivana. Gracias por atender a esta última mesa y que como última, pues seguramente muchas de las cosas que nos gustaría comentar ya se han mencionado anteriormente, ya hemos apuntado muchos proyectos, pero el objetivo cuando hablamos de este paso, de este tránsito desde la problemática global a la solución local, nos invita a recoger una idea que nos lanzaba Marina precisamente en una de las reuniones previas a esta mesa redonda, en la que hablábamos de la necesidad de hablar de activación, de evolución y de revolución. Y decíamos esto porque haríamos mal en desaprovechar un momento histórico único como es el que estamos viviendo, en el que, por desgracia, se ha parado absolutamente todo, si cuando planteásemos la recuperación lo que quisiésemos es exclusivamente volver al punto de partida en que dejamos el proyecto, dejamos el modelo en el año 2020, en marzo del 2020. Es el momento, por tanto, de transitar hacia esta recuperación, pero a partir de la transformación. Pero para eso es fundamental, es básico, es vital asegurar la activación. Primero activación, después evolución y después revolución. Activación para que, efectivamente, para recuperar y para transformar esta actividad, la actividad tiene que existir. Tenemos que tener tejido productivo preservado suficiente como para poder realmente remover las esencias de este modelo y trabajar para convertirlo en lo que pretendemos que sea un modelo más sostenible y más competitivo de cara al futuro. Luego tendremos la necesidad de hacerlo evolucionar hacia esos parámetros de los valores que pretendemos que inspiren nuestro modelo turístico. Y finalmente viene la revolución, y ahí sí es la, digamos, aportación mayoritaria de las tecnologías de la información y las comunicaciones que nos tienen que permitir efectivamente transformar de manera profunda la experiencia turística en los destinos y efectivamente también su capacidad de poder generar actividad económica ahora a nuestra generación del mismo modo que la podrán generar en el futuro a las generaciones venideras. Este es un objetivo que nos mueve a todos y hemos tenido hoy además la oportunidad, o tenemos hoy la oportunidad de poderlo compartir con 4 personas clave que nos pueden aportar visiones específicas en cada uno de estos ámbitos. Nos acompaña, cuando hablamos de activación, pues lo que tenemos que hacer es empezar a recuperar actividad. Y tenemos seguramente a una de las personas que mejor nos pueden ejemplificar de qué modo se puede recuperar actividad, que es Íñigo Valenzuela, de Smartbell. Smartbell como empresa está gestionando y trabajando de manera intensiva la manera en que se puede recuperar esta actividad y de qué forma se puede convivir con las restricciones de movilidad que todavía nos afectan y, por tanto, tiene en su objeto de negocio actualmente, pues evidentemente, la clave para la reactivación de algunos de nuestros sectores. En el ámbito de la evolución, nos lo comentaba Marina hace un momento, nos has comentado tantas cosas que seguramente algunas de las preguntas que tenía previsto formularte pues ya quedarán fuera de contexto porque efectivamente les has dado respuesta antes de que se pudiesen formular. Pero efectivamente la clave para esta evolución pasa por trabajar también de manera específica en estos proyectos europeos que nos facilitarán la inversión para esta evolución. Y cuando hablamos de la revolución, pues tenemos a Carlos desde Segitur, que nos puede hablar y que nos hablará precisamente de qué forma podemos orientar esta revolución, esta transformación a medio y a largo plazo a partir de la implementación de estas tecnologías transformadoras de nuestro sector, y a Joan Borràs, que desde Eurecat y desde su visión también como responsable de tecnologías de Eurecat nos ayudará efectivamente a hacer este aterrizaje concreto. El objetivo es básicamente pues, que desde el ámbito de los diferentes, digamos, agentes y de las diferentes atalayas privilegiadas de visualización del sector que tienen nuestros 5 ponentes, nos pueden orientar de qué forma el sector turístico puede efectivamente aterrizar a escala local estas soluciones que dan respuesta a problemáticas globales que son las que hemos estado identificando durante esta mañana. Y lo primero que haríamos, por tanto, sería pues, que nos introdujesen un poco su actividad y su visión respecto a estos temas desde cada uno de los ámbitos. Por tanto, Íñigo, por favor. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, que siempre es un gusto venir a Barcelona. Bueno, yo voy a contar la historia nuestra, que es curiosa, ¿no? Nosotros somos una empresa de tecnología del mundo del dato, del mundo del travel, que antes del COVID estábamos centrados en una solución que generaba contenido de forma automática, usando, pues leyendo millones de páginas web todos los días, generábamos la agenda de los destinos con otros contenidos y vendíamos estas soluciones pues a compañías aéreas, a ciudades y a distintas empresas del mundo turístico. Y de pronto llega este horror y claro, una empresa que está vendiendo contenidos en el mundo del travel confinados, pues os podéis imaginar nuestros clientes cómo nos iban a recibir, ¿no?
Entonces, pues nos ponemos, lógicamente, a hacer los deberes, apretamos el barco para la tormenta, hacemos nuestro ERTE, buscamos los ICOs, hablamos con los clientes, pero claro, eso lo hicimos en un mes, ¿no? Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces se nos ocurrió, teníamos un software que generaba contenido automáticamente. Leía millones de páginas y era un sistema cognitivo muy complejo que generaba lo que estaba ocurriendo en los destinos, ¿no? Entonces, ¿por qué no reentrenamos? Esto fue mayo del 2020. ¿Por qué no reentrenamos este software a que en vez de leer contenido de lo que está ocurriendo, lea el contenido de las restricciones para viajar de un país a otro? Y colocaros en mayo del 2020 y entonces digo, paramos todo el roadmap que teníamos, reúno mi equipo, a los ingenieros, señores, vamos a hacer esto. Esto es lo que hay que hacer. Dejemos todo y hacemos esto. Nos enteramos cómo funcionaba eso, nos enteramos quién tenía algo de data, compramos lo que había que comprar y nos ponemos a hacerlo a muerte. Y en julio le presentamos un MVP a Iberia y le decimos, señores, tenemos esto, que ya eran clientes nuestros de otras cosas, ¿no? Les encanta, lo ponen, lo empezamos a vender a otras compañías aéreas y nos hemos convertido en líderes globales de esta solución. O sea, hoy el 25% de los viajeros de Estados Unidos están utilizando nuestra solución. Más del 20% de los viajeros de Europa, en la que les contamos, si quieres viajar de Dinamarca a Estados Unidos, a Canadá, a Perú, a donde sea, ¿qué es lo que te hace falta para viajar, ¿no? Y a la vez nos hemos convertido en expertos, porque llevamos ya 1 año y medio en esto, en una categoría de data y de información y conocimiento compleja, muy difícil de gestionar, muy exigente, porque nuestros clientes nos piden que esto esté actualizado a la hora, no a la hora, pero a las 3-4 horas de que cambie algo, lo tenemos que tener actualizado, y con una complejidad de responsabilidad, etcétera, elevada, ¿no? Y bueno, en este tema, que es interesante para todos, creo que es el tema de las restricciones, yo quería hacer una pequeñísima reflexión, ¿no? Porque además a veces nos quedamos en que, bueno, esto ya está pasado o ya se ha acabado, ¿no? Digo, a ver, hay 3 velocidades en el mundo en esto, ¿no? Una es Estados Unidos, que ya está corriendo, aunque se están parando un poco porque el nivel de vacunación no es tan grande como parece, aunque regalan vacunas, pero no es así, no es lo mismo porque la gente no se quiere vacunar. Otra es Europa, que ya va a otra velocidad, con velocidades diferentes, pero que ya está corriendo mucho. Y otra es Asia. En Asia, si indagáis un poco, veis que Myanmar, Malasia, Vietnam, Indonesia, todos estos países están totalmente cerrados. Pero hablo de cerrados absolutamente, a cal y canto. Entonces, que no tengamos la impresión de que esto ya está pasado. No, para nada está pasado. Australia declaró que, claro, ellos lo viven porque están ahí hace pocas semanas, que ellos no pensaban abrir regionalmente hasta el 2024. O sea, hasta el 2024. Entonces, otro tema, otra consideración es que la realidad va mucho más deprisa que la normativa, lo cual es un problema. Es decir, que de pronto aquí ya estamos vacunados en España, ¿no? y ya pues, podríamos a flexibilizar las cosas, pero en las normas de los países, los gobiernos son muy reticentes a ceder soberanía en esto. Y entonces, pues, solamente países más ágiles o más independientes, como puede ser un Croacia, un Islandia, que ya no dependen de Unión Europea, etcétera, pues se mueven más rápido. Y entonces lo ves, ¿no? Y dices, oye, pues ahora resulta que en toda Europa pues tienes 2 o 3 países que puede ir cualquier persona con vacuna, pero el resto están prácticamente como estaban. O sea, hay matices, pero no va más despacio, ¿no? También comentar que la parte de los semáforos que inventó el Reino Unido se ha generalizado y es una solución con un UX, si me permitís, fantástico para el usuario, ¿no? Y también todos nos hemos dado cuenta que lo importante no es que abras tú, lo importante es que es como está el semáforo de vuelta, porque tú puedes tenerlo abierto, pero si la vuelta no está abierta para ti, te quedas igual, porque te da lo mismo, ¿no? Y acabo comentando que también una reflexión con las vacunas, ¿no? Las vacunas es un tema más complejo de lo que parece porque cada país considera vacunado un estado diferente. Estar vacunado no es lo mismo para China que para Europa,
que para Croacia, que para algunos países te consideran estar vacunado la primera dosis, otros la dosis completa, otros unas vacunas, otros las otras, otros niños sí, otros niños no. Entonces, claro, pues todo tiene su cierta complejidad, ¿no? Así que nosotros estamos en este mare magnum de contenidos con muchísima actividad y la verdad es que ayudando también como decía uno de nuestros clientes más importantes, ¿no? Delta, pues decía que me gustó mucho. De hecho, le hemos quitado take stress out of travel, ¿no? Porque quitar la decisión, quitar el estrés de poder viajar está siendo un verdadero problema. La primera pregunta que se hace la gente es ¿puedo viajar? Antes de cuánto me cuesta, es ¿pero realmente me puedo ir? Y esa pregunta está colapsando las decisiones y es la que estamos ayudando a desatascar, junto con también pues, facilitar el tema del onboarding, que es muy complejo también, y otro tipo de cosas, ¿no? Gracias, Íñigo, por ayudarnos a eliminar este estrés para tomar la decisión de viaje a través de esta solución. Felicidades, porque efectivamente es uno de los elementos que tiene que ayudar a la recuperación de la movilidad. Como tiene que ayudar efectivamente a la recuperación de la movilidad, la capacidad de identificar de qué forma podemos empezar también a construir esta revolución que tiene que empezar por esta evolución del modelo turístico a partir de estos planes de recuperación. Marina, por favor. Sí. Bueno, pues como he dicho antes, sí que es cierto que el sector turismo, sorprendentemente, no estaba considerado como uno de los sectores industriales en la primera versión que se había hecho de la estrategia industrial europea. Ha sido ahora en la segunda versión en la cual se ha introducido como uno de los sectores clave, uno de los ecosistemas clave a desarrollar en el marco de la importancia de PIB dentro del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Y es curioso porque a nivel europeo se une, si veis, de los mala costumbre. Bueno, la buena costumbre. Si veis en la agrupación de los diferentes sectores económicos, se junta turismo con el ámbito de proximidad y con innovación o innovación social. Y es lo que comentaba, podemos tener pistas de, sobre todo, los actores, los usuarios finales, los actores finales, las empresas, de cómo reoriento mi oferta turística, ¿no? Pues podemos tener pistas para esa reorientación. Es cierto que el turismo tiene una componente, o la decisión turística tiene una componente emocional indiscutible, porque en el fondo lo que estás viviendo es lo que estás vendiendo es una experiencia vivida, ¿no? Y digamos que la tecnología lo que pretende de alguna manera pues es, o las soluciones tecnológicas es facilitar el acceso a esa experiencia, o en algunos casos, como es realidad virtual, realidad aumentada, pues intentar de alguna manera compensarla, ¿no? Bueno, pues a través de la innovación social yo creo que puede ser, o de ese análisis pueden salir nuevas ideas de negocio, pueden salir nuevos nichos de negocio, también en el análisis de cómo ha cambiado el mercado laboral en los últimos, no solo 2 años, que ha sido brutal, pero también desde la crisis del 2008, ¿no? Las condiciones que puedan tener los diferentes tipos de ocupación. Hablábamos de los nómadas digitales, pero también de las diferentes necesidades de ocio, de esas nuevas, digamos, de esos nuevos jobs, de esas nuevas, digamos, necesidades de movilidad. Y ahí, pues, quería también ligar con el tema de que el sector turismo es un sector que está muy ligado a otros sectores, como por ejemplo puede ser el de movilidad, al de la gastronomía, por ejemplo, al sector de la alimentación, y ahí los cambios en estos sectores de alguna manera nos pueden dar pistas de cómo reorientar también nuestra oferta turística y de cómo ver qué necesidades tecnológicas podemos tener y así aplicar a esos programas que nos pueden apoyar económicamente en el desarrollo de esas herramientas que nos van a situar en una posición de competitividad respecto de esos potenciales nichos de mercado con mucha más certidumbre, ¿no? Con mucho más acierto.
Marina, efectivamente, inicialmente en los epígrafes de los planes de recuperación europeos el turismo no aparecía con capítulo propio, pero es cierto que después, y además aquí ha habido un trabajo ingente por parte de las asociaciones representando al sector en las instituciones europeas, desde especialmente las entidades firmantes del European Tourism Manifesto, entre las que forma parte Nextur, la red que preside Cataluña para la promoción y para el desarrollo de un modelo de turismo sostenible y competitivo, han conseguido que finalmente, digamos, en el reglamento, como pasa con las leyes, en el reglamento sí aparezca de manera muy concreta el turismo y sí se plantee que efectivamente deba recibir prioridad. Como prioridad tiene efectivamente para Segitur. Carlos, como director del ámbito de investigación, desarrollo e innovación de Segitur, nos puede orientar acerca de cuál es la visión desde el ámbito de Segitur de esta transición, de este tránsito desde la problemática global a esta solución local. Carlos, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Es un placer, ¿no?, estar aquí con todos vosotros. Una pena que no haya podido viajar a Barcelona como había sido mi intención, pero bueno, podemos mantener un poquito esta discusión, y un placer también estar contigo, Patrick, con Íñigo, con Joan y con Marina, ¿no? Bueno, nosotros tratamos siempre de enfocar el problema, la situación actual desde tres lógicas, ¿no? Por un lado tenemos un contexto que está determinado por la pandemia, por lo que ha sucedido en estos últimos 12 meses en todo el mundo, en donde claramente vemos que la innovación y la digitalización tienen que actuar como palancas de esa transformación, de esa reinvención de la que hablabas, Patrick, antes, ¿no? En ese contexto que va a estar marcado no solo este año o este verano 2021, sino de aquí en adelante por elevados niveles de incertidumbre, ¿no? En primer lugar, en ese contexto hemos visto una acelerada adopción tecnológica, ¿no?, en nuestro día a día, en todos los ámbitos, en el personal, en los colegios, en el profesional. Bueno, esto está cambiando hábitos, nos cambia como clientes, nos cambia como consumidores de actividades turísticas, ¿no? Es decir, el consumidor que creíamos conocer ya no es el mismo, porque nosotros mismos ya no actuamos de la misma manera. Esto es un elemento de contexto importante. Otro elemento importante tiene que ver con esa convergencia creciente que detectamos todos entre ese mundo físico y ese mundo digital. A veces, y buen ejemplo es esta sesión que tenemos hoy aquí, ¿no?, en físico y digital, ¿no? Estáis vosotros cuatro allí en Barcelona, yo aquí desde Madrid, interactuando. Bueno, esta convergencia a la que nos estamos acostumbrando va a tener un impacto también sobre el modo como disfrutamos y interactuamos con los proveedores de servicios turísticos. Un tercer elemento quizás tiene que ver también con que el mundo digital está ganando puntos día a día, ¿no? Ese aumento en la intensidad del consumo digital de bienes, de servicios, de contenidos, de casi cualquier cosa. Otro elemento de contexto que impacta sobre la actividad turística. Todo lo que tiene que ver con esos modos de comunicación, soportes de marketing digital que tenemos que ser capaces de utilizar y aprovechar en nuestro beneficio. Ya veníamos haciéndolo, pero ahora en adelante mucho más. Y luego, finalmente, eso que tiene que ver con nuevas capacidades, ¿no?, digitales, tanto de empresas como de trabajadores, y, por supuesto, de gestores de destinos y de pymes turísticas, ¿no? El gap que ya había entre ese turista, ese viajero de negocios muy digital, y ese destino o esa pyme en el destino local todavía muy analógica, ha aumentado, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo mayor por tratar de atenderlo, ¿no? Esto tendría que ver con el contexto. Por otro lado, tendríamos que mirar a los retos, a los desafíos que tienen los propios destinos. Cuando les preguntamos a los destinos, desde Segitur impulsamos un programa, una red de destinos turísticos inteligentes, y una de nuestras obsesiones es tratar de entender dónde están los problemas y los desafíos. Y cuando le preguntas al gestor del destino y también a la pyme turística dónde están esos retos, te identifican 4 o 5 cosas, ¿no? Es decir, oye, en primer lugar, tenemos muchas dificultades para interactuar con el viajero en el destino, una vez que ha llegado, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguimos a través de la tecnología llegar, acompañarle, recomendarle, interpelarle en sus diferentes momentos, en sus diferentes touch points, puntos de contacto con la experiencia turística en el destino, ¿no? Bueno, un ámbito fundamental, ¿no? Nos hablan de la dificultad que tienen también a veces para atraer determinados segmentos estratégicos, ¿no?
para identificarlos en sus mercados de origen y cómo utilizar los canales y las herramientas digitales para aumentar la capacidad de conversión, de fidelización también de esos segmentos estratégicos, ¿no? En tercer lugar, nos hablan mucho de todo lo que tiene que ver con la falta de información y de datos para la gestión, no digo ya en tiempo real, pero sí para la gestión más eficiente de procesos en el front office, en el back office, tanto de los gestores de los destinos como de las pymes, ¿no? Y luego finalmente nos mencionan un tema que tiene que ver con esa dificultad, con esa falta de integración de la oferta turística local, más diferencial, más pequeña, más específica en la propuesta de valor del destino, ¿no? ¿Cómo consigues insertar en esa propuesta de valor que te comercializa un tour operador, que te comercializa una agencia de viajes online, una aplicación móvil, cómo consigues injertar allí esas propuestas más diferenciales de pequeños proveedores locales más diferenciales, ¿no? Bueno, alrededor de estas 4 o 5 cosas surgen muchas oportunidades para las pymes turísticas que están en estos destinos. Además del contexto y además de los retos o de los desafíos o de los problemas a los que tienes que hacer frente, nos encontramos con las grandes tendencias tecnológicas, ¿no? Con esos grandes vectores de transformación digital que tienen que ver con cuestiones que se han mencionado a lo largo del día de hoy, como son, por ejemplo, el machine learning, como es el Internet de las cosas, como es el big data, como es la sensórica, las nuevas capacidades que nos traen las nuevas redes de telecomunicaciones, como el 5G, la inteligencia, la realidad virtual y la realidad aumentada y realidad mixta. Bueno, todo ese mundo de aplicaciones, de datos, de conectividad que están cambiando y que están impactando sobre el desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos cada vez más digitales, sobre la eficiencia y productividad de nuestras empresas, sobre la capacidad de personalizar esos servicios a medida, sobre nuestros propios modelos de negocio, cómo monetizamos los servicios y sobre la propia sostenibilidad del modelo turístico, ¿no? Yo creo que de la interacción de estos 3 ámbitos, esas tecnologías, esos elementos de contexto y esos retos y desafíos es donde surgen las oportunidades de las que estábamos hablando ahora. Gracias, Carlos, por plantearnos un poco, dibujarnos este mapa y además identificar de qué forma las empresas del sector turístico, en su mayoría de dimensión pequeña y mediana, pueden acercarse a este mapa y ser parte de él con el apoyo, evidentemente, de entidades como las que están hoy representadas aquí, en particular también desde Segitur. Joan Borràs, como responsable del departamento de tecnología de innovación turística de Eurecat, nos puede ayudar a transitar un poco más allá, hacia el punto de la evolución a través de estas tecnologías emergentes y de qué forma nos pueden ayudar efectivamente pues, a generar esta transformación y pueden actuar como palanca efectivamente de evolución de nuestro modelo turístico. Joan, por favor. Gracias, Patrick. Muchas gracias a los compañeros que habéis venido hoy hasta aquí a Barcelona. Es un placer poder compartir mesa de forma presencial. Lástima, Carlos, que creo que es la segunda vez que hacemos una charla virtual, a ver si la tercera podemos coincidir presencialmente. Destacar, pues, en mi intervención quería destacar dos pilares principales. El primer sería la democratización de la tecnología, que Lasse hoy nos lo ha hablado muy bien. Y el año pasado vimos como empresas sin conocimiento tecnológico que creaban sus propios chatbots mediante árboles de decisión, sin programación, o que existían plataformas de machine learning o utilización de big data que poniendo tus datos con un drag and drop, te analiza tus datos, te saca conclusiones y utilizando herramientas de inteligencia artificial. O que puedes utilizar, por ejemplo, tecnología de Google, por ejemplo, el Smart Bidding, que permite hacer campañas de marketing optimizando pues, cuál es el comportamiento de los viajeros. O sea, sin conocimientos de nada, tú puedes automatizarte, utilizar esta tecnología, que está a disponibilidad del sector, para ser mucho más eficiente, ¿no? Y luego, hablando de democratización, Lasse comentaba el low code. El low code es la programación sin programar, es decir, crear productos digitales sin programar.
Y esto hace unos pocos días ha salido un informe de la consultora tecnológica Gartner que predice que en 2024 el 80% de las soluciones digitales van a ser creadas por personas sin conocimiento de programación. Y esto va a ser brutal, ¿no? Si esto realmente es cierto, que quizás no llega al 80%, pero se va a acercar, esto va a ser brutal. Y eso no quiere decir que las empresas tecnológicas vamos a dejar de trabajar. No, esto lo que va a pasar es que el número de soluciones digitales que van a aparecer va a ser exponencial, ¿no? Porque empezaremos a personas que no tienen conocimientos de tecnología a crear soluciones. Y esto va a ser un cambio que creo que va a ser muy importante, ¿no? El segundo aspecto que quería destacar es el uso de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Ya llevamos muchos años hablando de Big Data, los datos, ¿no? Pero bueno, este año estamos haciendo, por ejemplo, planes de transformación digital al sector hotelero y están motivados en hacer cosas de inteligencia artificial, sacar conclusiones, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos que están un poco atrás, ¿no? Primero, antes de aplicar inteligencia artificial, la inteligencia artificial se apoya de datos que si no te transformas digitalmente no estás generando datos en tu empresa, no tienes un histórico. Por lo tanto, hay unos pasos antes para llegar al concepto de inteligencia artificial que debes crear desde ya, desde el minuto cero, ¿no? Desde el año pasado ya digitalizarte para, pues cuando llegue el momento, pues a poderte aplicar, ¿no? Y no solamente cuando tengas datos, porque ahora mismo ya hay soluciones digitales mediante suscripción mensual o anual que te saca partido de tus propios datos, ¿eh? O sea, hay soluciones asequibles, existen. Luego, sobre los datos, hay por lo que veo también un problema que es la fragmentación, hay mucha fragmentación de datos. O sea, dentro de la misma empresa no son capaces de cruzar sus propios datos, porque tengo el PMS por un lado, el CRM por el otro, el Channel Manager por otro, no nos conectamos, ¿no? O sea, hay una complejidad allí de soluciones que van apareciendo que complica mucho al final sacar conclusiones interesantes. Ya no digo en un destino, ¿no? La fragmentación de datos en un destino turístico ya es brutal, ¿no? Multitudes de empresas, OTAs, agencias de viajes, hoteleros, bueno, esto pues, es un reto, o sea, el reto no es la tecnología aquí es la gobernanza, ¿no? Lo que comentaba Rafael, aquí la gobernanza de cómo podemos, de forma colaborativa, y desde el Centro de Excelencia en Innovación Turística lo estamos trabajando mucho. Por ejemplo, estamos impulsando un proyecto donde atracciones turísticas puedan compartir datos para sacar conclusiones más relevantes, ¿no? Y esto lo estamos haciendo desde hace muchos años con el sector hotelero, ¿no? Pues cómo esta filosofía se puede aplicar también a otras tipologías de empresas. Y cuando ya tenemos datos, pues a veces lo pasa al revés, ¿no? Tenemos muchos datos y a veces hay organizaciones, sobre todo grandes, ¿no? O destinos, y tengo tantos datos que no sé por dónde pasar, por dónde empezar, ¿no? Leerlos, tengo que analizarlos, necesitamos tiempo para analizar, y aquí pues la tecnología nos debe ayudar, ¿no? A simplificar la información, sacarnos lo que es importante y darnos los insights, esta inteligencia turística que debe aportar, ¿no? Y vigilar también cuando hablamos de algoritmos, ¿no? Hablamos de algoritmos de inteligencia artificial, los ingenieros cuando hablamos de algoritmos es para no explicarte lo que hace por detrás, ¿no? Es un poco de decir, bueno, esto es el algoritmo, ¿no? O esto he explotado aquí información con un algoritmo de inteligencia artificial que saca conclusiones, pero bueno, ¿qué fiabilidad tiene este algoritmo, ¿no? Esto es lo que comentaba Lasse, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? Hasta esa transparencia, vamos a mostrar cómo ha sido entrenado el algoritmo, qué fiabilidad tiene, y esto es importante, ¿no? Para la hora de sacar las soluciones, ¿no? Desde Eurecat, pues desde Eurecat estamos trabajando en multitudes de proyectos utilizando datos, desde datos de redes sociales a temas de sensórica. Hoy en la tarde Roger Calas nos va a presentar el proyecto TDS2+, donde a través de sensores analizamos comportamientos, también analizamos datos de transacciones bancarias, y no hacemos ya la típica segmentación de datos sociodemográficos, sino de comportamiento, ¿no? O sea, cuántas veces nos visitan, cuánto tiempo están en un destino, los repetidores, la primera vez, el comportamiento cambia o no cambia, ¿no? Luego en datos también hemos estado colaborando con Turisme de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, con Check Barcelona, una aplicación donde sí hemos integrado diferentes datos de parkings, empresas turísticas, para dar información al turista, o sea, información de valor para saber cuál es el mejor momento de hacer la visita, o en otro proyecto donde generamos datos a partir de sensores, que es un proyecto para Costa Daurada y Terres de l'Ebre, que utiliza también gamificación y un gestor
del móvil para que las empresas pequeñas puedan gestionar sus reservas, donde podemos personalizar, aplicamos la optimización de rutas y personalización con inteligencia artificial para ofrecer una mejor experiencia al turista, ¿no? En este caso, turista familiar. Y también destacar, pues, bueno, desde Eurecat también se trabajan en otros proyectos de programas europeos, de Horizon, en otros sectores, pero que también estamos allí pendientes de cómo podemos crear consorcios y nuevos proyectos innovadores en las ayudas europeas. O sea, que estamos abiertos a colaborar con entidades que estén interesadas en crear estos proyectos innovadores de forma conjunta. Gracias, Joan. Gracias porque nos has acercado a un concepto clave que ha salido y que está sobrevolando a la sala desde el inicio de la sesión de hoy, que es la democratización de la tecnología, ¿no? Yo diría que más allá, la desdramatización de la tecnología, ¿no? De qué forma nos podemos ya no convertir en usuarios, ¿no? Eso que decíamos antes de a nivel de usuario, hace muchos años, no, ahora es a nivel de productor, a nivel de prosumer, ¿no? Somos consumidores, pero al mismo tiempo productores, ya no solamente de contenidos, sino también de los procesos que nos llevan a gestionar esta información. En realidad estamos redundando en lo de siempre. La tecnología solamente es el instrumento, nunca es el objetivo, nunca es el destino. El destino es el concepto, el destino es la idea, el destino es el modelo y por eso tenemos que ser capaces de capacitar a las personas, en definitiva la esencia son las personas, para que sean capaces de hacer este proceso de incorporación de la tecnología como elemento de transformación para conseguir efectivamente los objetivos que pretendemos. Entrando en preguntas concretas y específicas, nos gustaría preguntar, Íñigo, preocupados como estamos por la capacidad que tendremos o no de movernos, en la actualidad estamos sufriendo además controles redundantes, por ejemplo, en los aeropuertos. Vosotros trabajáis con compañías aéreas y en los procesos de check-in nos hemos llegado a encontrar con 5 verificaciones de seguridad sanitaria distintas en el mismo proceso, en el mismo aeropuerto. ¿Y cómo se puede conseguir evitar, cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer un poco más llevadera la experiencia del turista en esta situación en la que se le pregunta 5 veces por lo mismo? Sí, bueno, primero, no he puesto más de acuerdo con lo de la democratización y el que lo empezó fue la nube, ¿eh? O sea, la nube fue lo que permitió que las pequeñas empresas pudieran dar servicio masivo siendo muy pequeños. Perdona, y voy a esto. A ver, hay un paper de IATA que sacó hace un par de semanas, muy bueno, en el que explica cómo está habiendo un colapso hoy en los aeropuertos y cómo conforme se vaya recuperando el tráfico, el tiempo de espera del embarque, que está calculado más o menos en 1 hora y pico para un vuelo de largo radio, pues hoy está casi en 3 horas, con el 30% del tráfico global. Cuando esté en el 70% sube de 3 horas a 4 horas y media si no se hace nada, y le invito a alguien que coja un vuelo en la India que son 4 horas y media, la gente ya va en coche en vez de en avión porque tarda menos, y si estuviésemos con los esquemas de ahora, con el 100% del tráfico, sería 6 horas más. O sea, imposible, ¿no? Entonces, cuando tú troceas eso bueno, pero ¿en qué son ese tiempo de embarque? ¿En qué se reparte? Son más o menos 6 procesos, ¿no? El check-in y el de onboarding, que es sobre todo de la compañía aérea. Seguridad, que eso es el estado de cada la Guardia Civil o los Carabineros y tal, ¿no? Inmigración, emigración, aduana y equipaje. Y son 6 patas, ¿no? Y de esas 6 patas hay 3 que no han cambiado mucho, que es la de la aduana, la de equipaje. Esas están igual. Las que han empeorado muchísimo es la del check-in y la del onboarding, porque la compañía aérea tiene que comprobar que llevas el PCR, que llevas el formulario, que llevas el no sé qué. La de emigración y la de inmigración, que es ridículo, pero te lo comprueban 2 veces. Entonces te lo comprueban al llegar y al salir, ¿no? Entonces, hay un grave problema de descoordinación y que cada uno hace lo que le toca y no le importa que luego me verifiquen al llegar o no. Yo te verifico al salir, porque tengo que verificar o no. Y esto depende mucho de cada caso. Aquí la única solución es, por supuesto, la tecnología y también una voluntad global de ceder partes de esos procesos a otro que te lo va a hacer, ¿no? Yo esta segunda parte no creo que suceda porque lo ha demostrado la realidad y es que aquí nadie quiere ceder nada de su poder de decisión, ¿no? También porque los políticos se juegan mucho
como hagan algo mal en esto. Se juegan el puesto, ni mucho menos, precisamente, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo que está funcionando muy bien es agilizar todo el proceso del onboarding, ¿no? Para automatizar todo esto con tecnología, para que te pidan exactamente lo que te hace falta a ti y que estamos avanzando en que los procesos de validación de información se puedan automatizar lo máximo posible. No es fácil porque una parte ya hay soluciones como la Travel Pass, otras son súper elegantes. Aquí hay un problema también tú no puedes ceder una sanitaria y si a alguien los requerimientos de mantenimiento de esa información son tremendos. Entonces lo que ha hecho IATA Travel Pass es que tú cedes el estado de si puedes volar o no. No cedes cedes el estado de si puedes volar o no. No cedes tu información sanitaria. Tú no cedes tu PCR, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cedes el estatus, ¿no? Y está muy elegante, pero a la vez todo esto bueno, pues sí, tiene mucha complejidad, porque además siempre hace falta un plan B. Oye, si no llevo y si me he quedado sin batería en el móvil, ¿qué pasa? ¿Ya no puedo embarcar? Bueno, pues, entonces, es como decir que solamente se viaja con billete electrónico. Pues sí, hay gente que sigue yendo con la tarjeta de embarque. Mucha gente va con la tarjeta de embarque. Entonces, creo que no va a ser fácil que se automatice todo al máximo y creo que la única solución es automatizar procesos y meter un poco de sentido común que falta hace a veces. Está claro que aquí la tecnología no es un problema, es un facilitador. Efectivamente, lo que hay que resolver son otras cuestiones. Marina, siguiendo con stoppers, ¿no? Y en este caso, stoppers vinculados a lo que comentábamos del acceso de las empresas del sector turístico y del acceso también de las empresas TIC a estos planes de recuperación, a estos fondos europeos, este Horizon Europe. Con frecuencia las empresas apuntan a que les cuesta, digamos, participar en estos proyectos básicamente por la complejidad de los procedimientos, por los plazos, por las extenuantes verificaciones y justificaciones que se requieren después. Está prevista para agilizar todo esto, porque se supone que estamos en una situación también excepcional, que hay algún tipo de flexibilización en las condiciones atendiendo a la situación de emergencia que vivimos. Mira, pues sí, a ver, esa es una de las quejas legítimas, no es solo queja por queja, es real. Sí que es cierto que los que habéis estado trabajando en los diferentes programas marcos desde hace pues 3, 4 programas marcos, pues habéis visto o lo que hemos experimentado es que cada vez los procesos se han hecho como más eficientes. Y también es cierto que hay herramientas que sirven para lo que sirven, es decir, sirven para desarrollos a medio o largo plazo, y hay otras ventanillas que no han sido suficientemente explotadas, que sí que son aquellas ventanillas que pueden dar más velocidad, que pueden dar una respuesta más veloz, y que son las últimas que se han puesto en marcha. Por ejemplo, estamos hablando del EIC, pero también estamos hablando de InvestEU. En el caso de programa marco, en este programa marco que empieza esta semana, se están utilizando como laboratorio, o se están probando algunas metodologías para disminuir del orden de meses a semanas el plazo de adjudicación de esos proyectos. En cualquiera de los casos sí que es cierto que participar en el ámbito europeo, no nos vamos a engañar, pues tiene una cierta complejidad. Primero, pues tienes que hablar en inglés. Y bueno, pues eso pues puede ser una primera barrera. Pero lo que sí que me gustaría transmitir es que Europa va de compartir. Yendo solos no se va a ningún sitio en Europa. Entonces, no se va muy lejos. Por lo tanto, yo creo que es interesante que entidades como vosotros, entidades que tienen más experiencia o incluso pymes tecnológicas que ya lo han probado, sean aquellos a los cuales estos actores noveles se agarren para intentar empezar esa senda de inspeccionar o de ver qué oportunidades tienen en estas ventanillas europeas. Es decir, ir solo no se lo recomiendo a nadie. Bueno, en eso estamos las entidades que estamos apoyando al sector. De hecho, desde la Agencia Catalana de Turismo, nuestro equipo de relaciones con Europa está precisamente enfocado a facilitar el acceso, a acercar el sector turístico de Cataluña hacia Europa. Pero no solamente hacia Europa, Carlos. De hecho, además de estos programas que mencionaba Marina en su presentación desde el ámbito europeo, ¿qué programas de innovación y de digitalización impulsa Segitur
que permitan también la participación de empresas de dimensión pequeña y mediana del sector turístico de Cataluña. ¿Cómo pueden sumarse? Sí, sí, Patrick, efectivamente estamos ahora, justo la semana pasada, ¿no? El miércoles creo que fue, se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y dentro de ese plan hay un componente específico, que es el componente 14, que es el relativo a turismo. Ahí hay un presupuesto de 3.400 millones que se gestionan desde la Secretaría de Estado de Turismo, no solo desde la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración también con otras secretarías de Estado, y algunos de los beneficiarios de esos programas y de esas ayudas tienen que ver con el ámbito empresarial, ¿no? No todos, ¿no? Incluso, bueno, yo diría que la mayor parte de los fondos de ese componente 14 de turismo dentro del plan van dirigidos a entidades locales, ¿no? Y a destinos. Pero hay una parte que sí que tiene que ver con empresas. El componente 14, esos 3.400 millones de euros en ayudas, se ha articulado alrededor de 5 grandes ámbitos de trabajo. Uno que tiene que ver con sostenibilidad y transformación del modelo turístico en clave de sostenibilidad, en esa idea de reinventar algunas de las cosas que veníamos haciendo quizás no tan bien en el pasado. Hay otro eje que tiene que ver con el desarrollo de producto turístico y con la parte más de modernización del ecosistema turístico, pero hay una parte de infraestructuras también y de turismo, temas de turismo cultural y patrimonial. Hay un tercer pilar que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando hoy aquí, digitalización, inteligencia turística, tecnologías habilitadoras, data spaces, específicos también para el sector turístico y ecosistemas. Hay un cuarto ámbito que tiene que ver con resiliencia turística para territorios específicos y luego hay finalmente un ámbito relacionado con competitividad y con actuaciones especiales en ámbitos, por ejemplo, de comercio minorista. El grueso, como os decía, tiene que ver con la parte de sostenibilidad dentro de un programa que se llama Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Son cerca de 1.900 millones de los 3.400 millones a los que hacía referencia, que la Secretaría de Estado tiene intención de poder lanzar, bueno, de manera consensuada con las diferentes regiones y comunidades autónomas antes del verano, ¿no? Pero en la parte que tiene que ver específicamente con el programa de digitalización de inteligencia turística, ahí estamos manejando aproximadamente un presupuesto de 350 millones de euros que van a ir desgranándose en un primer apartado que llamamos Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos, con el desarrollo de una plataforma, con el desarrollo de un sistema de inteligencia turístico, bueno, cuestiones que va a hacer Segitur, que tuvimos ocasión de presentar, presentó la ministra hace una semana en Benidorm. Y luego hay un ámbito específico de transformación digital de empresas. Son cerca de 180 millones de euros en una convocatoria para empresas con proyectos innovadores de base tecnológica, preferentemente pymes, bueno, donde aparecen como elementos destacados la inteligencia artificial junto a otro tipo de tecnologías habilitadoras. Una convocatoria que llamamos de última milla. Luego hay un programa para el desarrollo de espacios de datos en el sector turístico. Este es un programa en el que colaboramos directamente con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Hay que tener en cuenta que buena parte de las ayudas que tienen que ver con tecnología y digitalización no van a estar dentro del paquete de ayudas de la Secretaría de Estado de Turismo, sino que van a estar en la Secretaría de Estado, que de manera transversal actúa sobre todo lo que tiene que ver con digitalización, que es la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Bueno, hay en la parte de los data space. Luego hay un tercer elemento que tiene que ver con el impulso y tiene que ver con algo que también Europa se está haciendo y que se mencionaba antes, ¿no? Lo comentaba antes Marina, que tiene que ver con el apoyo a la innovación y a la creación de ecosistemas de innovación específicos en el sector turístico, porque sí consideramos importante que hubiera un tratamiento específico al sector turístico dentro del genérico, aunque sea un programa gestionado desde la otra Secretaría de Estado, y luego finalmente un programa de fomento de la innovación disruptiva para el desarrollo de oferta de productos y servicios digitales avanzados basados en datos, ¿no? Y de nuevo es otro programa donde colaboramos las dos Secretarías de Estado, la Secretaría de Estado de Turismo y la de Inteligencia Artificial. Entonces, bueno, estamos arrancando justamente ahora, estamos de alguna manera poniendo la mesa, sirviendo el menú
y yo espero que a lo largo de los próximos meses pues se vayan concretando las diferentes convocatorias, órdenes de bases y reglas de juego que van a estar ordenando este mercado de ayudas con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia durante los próximos 3 años, ¿no? Desde luego hasta finales de 2023 seguro, ¿no? O sea que bueno, poco más puedo leer porque estamos en una fase un poco de definición todavía. Tenemos una réplica desde la mesa por parte de Íñigo. Carlos, además tengo mucho cariño. Bueno, yo además puedo hablar en nombre de mi empresa, que somos una empresa pequeña, somos alrededor de 40 empleados, o sea, esto no es una super empresa, es una pyme. Y además, los únicos programas de los que cuando arranqué la empresa hicimos fue precisamente, solo tengo 2, Segitur y Cedeti, o sea, son los que tengo, no tengo ni ENISAS ni otras cosas, ¿no? Y ya lo hemos agotado ya con nosotros. Ya que sí. Bueno, se están devolviendo en tiempo y forma. O sea que yo quería dos puntos de acciones. O sea, primero, que como tardéis mucho, ya casi no. Lo de los meses es terrible, ¿no? Porque esto hay que hacerlo ahora, no dentro de 6 meses, 1 año, ¿no? Porque luego presentar todo el programa te cuesta muchísimo esfuerzo. No tienes recursos, o los externalizas o dejas de hacer otras cosas. Y Cedeti es súper complicado de hacer, normalmente se hace con consultoras, y Segitur nosotros lo hicimos directamente y lo sacamos, ¿no? Pero os pediría, uno, que fuesen préstamos de más largo plazo. Los programas anteriores fueron unos préstamos que los tenías que devolver en 3 años, con lo cual la alegría te duraba poco, ¿no? Porque ya enseguida tenías que empezar a devolverlos y decías, pues si todavía no tengo la atracción, ¿eh? Entonces era horrible. Y 2, que todo lo que hemos aprendido juntos, que vosotros también seguro que mucho en estos programas, pues lo apliquéis, ¿no? Porque cuando uno hace un programa y dice voy para allá, pues a los 3 años a lo mejor vas para allá. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eso luego tiene ciertos problemas. No, pues no me dijiste que ibas a ir para allá. Y digo, ya, pero es que para allá era un barranco. O sea, luego me di cuenta, ¿no? He tenido que girar un poquito. Entonces eso pues ha dado algunos problemas en algunos casos. Nosotros justamente dijimos para allá y fuimos para allá. Yo creo que fuimos de los pocos, ¿no? Y a Cedeti, pues también, que no sé qué solución hay, pero porque no se me ocurre, pero tiene que haber alguna solución de que sea más fácil, porque para nosotros es realmente, ya no es si lo del inglés es lo de menos, ¿sabes? Y luego, ¿por qué los alemanes son los que más se llevan? Lo hacen mejor. Sin duda, vamos, porque luego miras y dices, se los han llevado todos los alemanes. Te voy a explicar una cosa. Es cierto que... Espera, ya cojo este. Hay una cosa que sí que es cierta, y es que la distancia hace el olvido, ¿no? Y en el sentido es que el hecho de la cercanía no es lo mismo un señor que está en Köln, un señor que está, yo qué sé, en Hamburgo y coge el tren y en 3 horas está en Bruselas y puede estar en los procesos previos, ¿vale?, en los que se están elaborando los programas de trabajo y las convocatorias. Es lo que se dice el buen lobby. Y no es que vaya a decir solo lo que a él le interesa, sino que explica, ¿vale? Tiene más oportunidad que muchas de las pymes españolas, y en eso, por ejemplo, en nuestro equipo de programa Marco sí que nos importa mucho y estamos trabajando en ello, en que nuestros participantes no solo participen, sino que también hacerlos partícipes del proceso de elaboración previa de las estrategias y de las orientaciones. Porque no es que sean más listos que tú ni nada, pero sí que es cierto que igual están preparados antes que lo puede estar una pyme que está en la periferia. La periferia, pues, de estar lejos de los centros de decisión, tiene un precio. Y ese precio en programas europeos, por ejemplo, de programa Marco, es que te enteras más tarde, te preparas más tarde, y por tanto hay otros que no es que sean mejores que tú, es que van mejor preparados porque lo sabían desde antes, que han elaborado mucho más, que han tenido más tiempo de buscar pues, clientes, de buscar ese entorno. ¿Vale? Bien, no sé, medio minuto, menos de medio minuto, Carlos, por si quieres contrarreplicar el comentario de Íñigo.
No, yo completamente de acuerdo con Íñigo. Bueno, llevamos corriendo desde el mes de octubre, ¿no? El plan se ha aprobado ahora la semana pasada, pero llevamos muchos meses trabajando en las convocatorias y somos conscientes de que tenemos que correr. Es más, si queremos dejar ejecutadas, quiero decir, repartidos los fondos antes de final de año, tenemos apenas 6 meses por delante para evaluar proyectos, para aprobar los que estén a la altura, repartir los fondos y vamos todos muy justos y somos totalmente conscientes y por supuesto que trataremos de aprender de todo lo que no nos gustaba del programa de Emprendetur, en este caso, que nos tocó gestionar entonces, ¿no? Genial, gracias Carlos. Hemos hablado, por tanto, de la visión, en este caso del Estado, de la visión desde Europa en estos apoyos al sector turístico para este proceso de transformación e innovación. Joan, tú has mencionado en tu presentación que con frecuencia lo que nos sobran son datos, lo que nos falta es información y que además con frecuencia no somos capaces de gestionar estos datos porque nos falta tiempo para analizarlos. ¿Qué servicios crees que podríamos ofrecer al sector desde las DMOs, como la Agencia Catalana de Turismo, por ejemplo, o desde la administración que gestiona destinos locales para apoyar al sector turístico, al tejido productivo del sector, para que efectivamente puedan tomar las buenas decisiones a partir del apoyo en datos? Pues cuando analizamos datos, ¿no? Hoy Rafael comentaba el análisis humano de expertos, ¿no? Necesitamos analistas de datos que nos extraen conclusiones, porque bueno, la tecnología nos ayuda, pero al final necesitamos estos analistas que saquen información de valor, ¿no? Y analistas de datos hay pocos, y expertos aún menos, ¿no? Entonces, si tienes datos a nivel global, pero quieres llegar a la empresa rural de los Pirineos, o una del litoral, a una cadena hotelera, a un destino de un pueblo del interior, ¿no? O sea, tu analista de datos que tengas, o los 5 o los 10 que tengas, no van a llegar a todo, ¿no? Entonces es aquí donde hay que buscar el modelo híbrido, ¿no? Darles de herramientas a estos analistas de datos para que sean capaces de poder dar información personalizada para cada perfil, ¿no? Para cada segmento. Igual como ahora estamos hablando de personalizar la oferta turística, pues vamos a personalizar los datos a cada segmento, a cada gente, ¿no? Entonces, el ejemplo lo veo muy claro con lo que ha hecho Google, ¿no? Google ha sacado una plataforma que se llama Travel Insights hace unos meses con el tema de la pandemia para querer ayudar al sector turístico. La información que sale ahí ya lleva más de 5 años produciéndola Google, porque es el Google Trends, la herramienta Google Trends, que es gratuita, que tú puedes poner allí qué palabras clave están buscando los viajeros en un destino, lo filtras. Lo que pasa es que allí necesitas 5 o 10 minutos, 20, para sacarte un informe, pero ahora lo que han puesto es, tú entras allí, pones el municipio y ¡pram!, te salen toda la información relevante para tu destino. O sea, lo que hacen es los mismos datos, lo presentan de otra forma. Pero esto lo han hecho gracias a pensando user-centric, o sea, poniendo el usuario final en el centro. ¿Y qué quiere, no? Pues darle que en 1 minuto o medio minuto tenga toda la información. Pues esto es lo que han hecho, utilizando tecnología y aquí pues analistas de datos en este caso no es, ¿no? Porque está totalmente automatizado, pero sí que creo que el modelo híbrido de dar herramientas a los analistas de datos va a ayudar a escalar, ¿no? Porque es imposible al final, si tenemos recursos limitados, si queremos llegar a todas las partes y darle un servicio excelente, ¿no? Pues para escalar necesitamos esta tecnología. Entonces, soluciones digitales existen y que deben hacer es personalizar, ¿no? Utilizar Machine Learning o inteligencia artificial, pero pensando en personalizar. A veces no hace falta inteligencia artificial, sino hacer las cosas con base de reglas, cosas sencillas, pero siempre con la tecnología es la ayuda, la herramienta que nos va a ayudar a escalar, ¿no? Y a poder llegar a cualquier nicho. Nuevamente, democratización. En este caso, democratización también del análisis de datos y tal como comentaba la primera intervención del día también, de la capacidad de gestionar inteligencia artificial. Gracias por democratizar vuestras ideas, gracias por compartirlas con todas las personas que están aquí presencialmente y que están también atendiéndonos desde sus casas o desde sus oficinas en virtual. Gracias, Joan, gracias, Carlos, gracias, Marina, gracias, Íñigo, y gracias también a todas y a todos por su atención. Nos vemos después esta tarde también, en este caso ya virtualmente todos, con múltiples contenidos que tenemos ocasión también de compartir. Gracias.